ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué vino Jesús a Jericó? Es lógico que todos nos preguntemos esto. Y ciertamente en este versículo primero que hemos leído, cuando se nos dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud se encontraron con aquella persona invidente que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Pero ¿por qué vino Jesús? ¿O por qué fue Jesús a Jericó? Solamente tiene una respuesta, aunque podríamos darle otras indicaciones. Ciertamente el Señor iba de paso a Jerusalén. Para algunos sería esta la explicación. Pero yo no lo veo claro del todo, porque podría haber ido por otros lugares. Creo que Jesús estaba allí porque ama a las personas. En cierto momento Jesús había dicho que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, al pueblo judío. Mateo capítulo 15 nos lo dice. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero nosotros sabemos perfectamente que sus noticias iban a llegar hasta el último rincón de la tierra y hasta el último rincón de este planeta. Para que sea cumplido lo dicho por Jesús también en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16, ese que conocéis todos perfectamente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nos habla no solamente de Jerusalén, sino de Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Por tanto, fijaos bien que el Señor ama a las personas. Vino a Jericó por una cuestión principal, el amor por las personas. El Señor amaba de una forma especial también a Bartimeo, y es gracioso porque no todos los evangelios revelan el nombre de este invidente, pero solamente una vez se encuentra en la Biblia el nombre de Bartimeo. Y porque este hombre aparezca una vez en la Biblia, ¿pensáis que no era tan importante como que para que Jesús fuese a Jericó a encontrarse con aquella persona necesitada? Lógicamente, sí. La sanidad de este ciego nos deja ver con total claridad la imagen de ese misericordioso buen pastor dedicándose a buscar a sus ovejas, a las ovejas perdidas. Jesús siempre coloca su mirada en aquellas personas más desfavorecidas. ¿Os habéis dado cuenta? Siempre mirando a los desfavorecidos, siempre mirando a los más desgraciados, a los que viven en un infortunio que para muchos dirían, madre mía, yo no quisiera vivir así ni por nada, pero esas personas no pueden salir del círculo que les envuelve. La sanidad de esta persona que estaba en una situación bien difícil nos pone de claro y en evidencia que el Señor siempre pone sus ojos sobre los necesitados. Es como un cuadro perfecto del amor de Cristo por la humanidad. ¿Os dais cuenta? De esa imagen el Señor nos habla a cada uno al corazón. Y sería bueno que mirásemos tres cosas que Dios sabe o sabía de Bartimeo y también sabe de ti y de cada uno de los habitantes de esta tierra. En el Evangelio de Marcos nos presenta tres cosas que Dios conoce. Lo primero es que conoce al hombre. Lo habéis visto en el primer versículo. Conoce al hombre. Segunda cosa que conoce es el nombre del hombre. Y lo tercero, lo que le ocurre al hombre. Es fantástico, porque esto nos habla a nosotros. Y si el Señor conoce al hombre, quiere decir que conoce a la persona. Y si el Señor conoce a la persona, también nos dice que sabe quién es, porque le llama Bartimeo. Y si el Señor conoce que se llama Bartimeo, también nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y si esto es así, también entendemos en la lectura que hemos hecho de que conoce lo que le sucede a cada persona. Dios no vive en su palacio de cristal.
allí, ajeno, a semejanza de los gobernadores de este mundo, según nos habla el Señor. Él no es así. Él conoce persona, nombre, situación, conoce cercanamente todo. Y fijaros bien que el mismo Señor Jesucristo, viendo la condición que estábamos sufriendo, dejó su gloria, nos habla en Filipenses, se encarnó y vino como siervo. ¿No conoce el Señor perfectamente cuánto se pasa en esta vida? ¿No ha visto Él en primera persona cuánta aflicción hay en esta humanidad? ¿No ha visto Él y sabe de una forma clara que el hombre está perdido, arrastrado por el mal y por el pecado, separado de Dios y sin ninguna clase de esperanza? Por eso nos dice la palabra del Señor que nos ama de tal manera, Dios ama de tal manera, conoce al hombre, el nombre y la situación. Y esto nos dice que Él es de tal manera especial, de tal manera amor. No nos dice que Él siente amor por el hombre, no. La palabra del Señor nos dice que Él es amor. Por eso Él fue enviado, el Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nos dice, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, al contrario. Pero el que no cree ya ha sido condenado, nos habla, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vemos a Jesús en ese camino, en el camino hacia Jerusalén. A diferencia de la parábola del buen samaritano, si la recordáis, y yo sé que sí, nos dice que descendía un hombre de Jerusalén a Jericó. Pero esta imagen es totalmente diferente, porque lo que hacía Jesús era pasar por Jericó en dirección a Jerusalén. Se acercaba la fiesta de la Pascua, la última Pascua que iba a celebrar el Señor Jesús. Es decir, además, iba a Jerusalén, es más, iba a la cruz, iba al sacrificio. Y nos habla de que desde tiempos antiguos se mandó al pueblo de Israel que celebrasen la Pascua y sacrificaban los corderos. Pero todo a imagen del Cordero Perfecto. ¿Y quién es el Cordero Perfecto? Juan el Bautista lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso pasaba también por Jericó en dirección a Jerusalén. Y no descendía porque ya había descendido. Descendió cuando se encarnó, pero ahora ascendía a Jerusalén, a la cruz y al cielo, a la presencia del Padre. Todo esto nos lo muestra en este pasaje. Y lo sucedido aquí es llamativo. Sucedió que Jesús pasaba por aquel lugar y también que había un invidente necesitado. Era ciego el que estaba allí. Era una persona apartada. Era una persona marginada. Era una persona separada. Era una persona imposibilitada. Y el Señor pone sus ojos, vuelvo a decirlo, sobre los necesitados de esta vida. Sobre aquellas personas que son rechazadas por la sociedad. Olvidados incluso por sus familias. Mirad en esta ola de frío que estamos sufriendo ya al final ahora. Pero incluso aquí en Barcelona, que ni siquiera ha nevado, han fallecido personas por el frío. ¿Qué ocurre con todo esto? Es cierto que las autoridades se preocupan y ofrecen ayuda, pero si examináramos la vida de cada uno de ellos, nos daríamos cuenta de que incluso las familias han perdido el rastro, no se preocupan, no saben, no conocen, quedan en un mar de perdición, no hay nadie ya que sepa de ellos. Mas el Señor no desecha a cualquiera que se acerca a Él. ¿Qué no habría probado Bartimeo ya si le hubiesen dicho, oye, en aquel lugar te pueden sanar de la vista y puedes recobrarla? No sabemos cuánto tiempo él vivió en ceguera. No sabemos por qué causa había llegado a esta clase de situación. Pero si le hubieran dicho, oye, si tú vas a tal lugar, allí te vas a curar. No. Es que vino el Señor, pasó por aquel camino y se acercó. Y cuando pasaba, entonces
ocurrió algo fantástico. Jesús pasaba por aquel lugar perfectamente conociendo la verdad y la situación de la humanidad. Si os fijáis bien, el ciego Bartimeo vivía cada día sin ver, o sea, vivía esta vida a oscuras. Pero el Señor pasó por esta vida viendo, sabiendo perfectamente la necesidad del hombre. Esto nos habla claramente también de que a Jesús no se le resiste ninguna clase de situación. Si fue capaz de venir voluntariamente, encarnándose, a sufrir por nosotros, no hay cosa que se le resista. No hay situación que se le pueda resistir. ¿Habrá algo imposible para él? De ninguna forma. Muchos viven por vivir. Otros tienen propósitos, pero nada tienen que ver con Dios. Y a este hombre parece como que se le encendió la vista sin tenerla cuando escuchó hablar de Jesucristo, el Maestro, el Sanador, el que iba a Jerusalén, aquel a quien todos seguían y aclamaban. Y él usó algo especial que tenía. ¿Qué usó? La voz. Es cierto que no tenía ojos para ver, pero tenía oídos para oír y voz para gritar. Y es algo formidable, porque cuando clamó a aquel hombre, respondió Jesús. Y es importante que lo sepamos todos, que cuando nosotros clamamos, el Señor responde. Que responda de otra forma o diferentemente a lo que nosotros queramos escuchar, ya esto es otra cuestión. Pero el Señor siempre responde. El Señor siempre responde. Y lo que debemos saber es que va a responder lo mejor para nosotros. ¿Cuándo respondió Jesús? Cuando aquel hombre clamó. Con sus recursos, con fe y precisamente con insistencia. Esto nos habla de cómo tenemos que acercarnos también al Señor. Con nuestros propios recursos, con la fe y con insistencia. ¿Y qué haces tú cuando estás pasando por problemas? ¿Cómo haces tú? Mirad, el religioso, pues, quiere una oración o un rezo para presentarlo delante de Dios. Aquella persona que es supersticiosa, pues se pone un amuleto y se piensa que así va a salir del problema. El rico echa mano de su billetera. Aquella persona que tiene fuerza, pues coge el poder. El inteligente es su conocimiento, pero el sabio busca al Señor. Y este hombre fue sabio. Una cosa es que fuera ciego, pero era sabio, porque se acercó al Señor. ¿A quién buscas tú cuando tienes problemas? ¿A quién? Bartimeo clamó al Señor con 3 cosas: con su voz, con su fe y con su insistencia. Y esto es importante que lo recordemos, porque muchas veces nosotros la insistencia la dejamos de lado. Muchas veces también la fe parece como que no está a la altura adecuada. ¿Solo clamamos con la voz? No, tiene que ser de esta forma: voz, fe e insistencia. Y Bartimeo puso toda su confianza en Jesús y venció. Y el Señor tocó su cuerpo, o dio la palabra, y fue sano. Él vio sus limitaciones. Aquel hombre sabía perfectamente que no era como el resto de gentes. Él tenía limitaciones, seguramente que tendría muchos complejos. No sabemos desde cuándo era ciego, pero debía de tener complejos. Y sabemos también que estaba viviendo una vida de oposición. Y por supuesto, al desánimo. ¿Quién no se desanimaría viviendo así? Pero al salir de Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente con él, vio a Bartimeo, el ciego. Aquel hombre ciego que no podía trabajar, aquel hombre que no podía valerse por sí mismo, aquel hombre que estaba al borde del camino. No podía caminar solo. Habéis leído El Lazarillo de Tormes, o si no habréis visto la representación teatral o en película, y veis a un chiquillo que acompaña al ciego para guiarle, ¿no? De ahí viene el nombre de Lazarillo.
Y este hombre ahí lo encontramos ni siquiera con Lazarillo, es que estaba solo, abandonado allí. Pero el Señor le miró. Además de ciego, era mendigo, porque no tenía otra forma de vida. Y para mayor desgracia, aún estaba al borde del camino, sentado al borde del camino. Y nos habla de que, claro, estaba paralizado, ciego, dejado de lado, y el Señor escuchó su clamor. Todas estas dificultades yo me imagino que las describe Marcos para que nos demos cuenta nosotros también de que no debemos desanimarnos ni de caernos por una gota de agua y nos ahoguemos ya en el vaso. Y muchas veces tenemos esta situación, que nos desanimamos, nos inquietamos, nos preocupamos, nos ponemos nerviosos y decimos, ¿cómo puede pasarme esto a mí, Señor? Ah, si tú fueses ciego, si estuvieras al borde del camino, si no tuvieses a nadie que te podía acompañar y tuvieses que mendigar para vivir, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Tienes muchas dificultades? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Son tan grandes como los de este hombre? ¿Qué forma de vida tienes? Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿todas estas clases de vicisitudes que yo estoy viviendo me ayudan a recurrir al Señor? Porque todo lo que nos ayuda a recurrir al Señor, seamos sinceros, es bueno. Porque te acercas a Dios. Si Dios no estuviese de nuestra parte, entonces sí que tendríamos el número 1 para ser los más desgraciados de este mundo. Pero tenemos al Señor y lo tenemos todo con Él. ¿Cómo te sentirías tú? ¿En desánimo, en depresión, en decaimiento, en ansiedad? Dirías, no hay remedio, no hay solución, ha llegado mi fin. Pero debemos reconocer nuestra limitación. Y la limitación es bueno que la reconozcamos porque así nos daremos cuenta de que por nosotros mismos no podemos encontrar ninguna solución y tenemos que recurrir al Señor. Y cuando nosotros recurrimos al Señor, entonces todo cambia. Aquel hombre supo aprovechar los recursos que tenía. No podía ver, pero sí que podía oír y escuchó. Y no podía ver, pero sí que podía hablar y gritó. Y no podía ver, pero sí que podía confiar y confió. Y no podía ver, pero sí que podía tener fe y la tuvo. Y Jesús le sanó. ¿Qué recursos tienes tú? ¿Qué recursos tienes? La gloria no está en quien tuvo fe. No está en el ciego Bartimeo la gloria. La gloria no está en nosotros. La gloria está en el Señor Jesucristo. No en quien tiene fe, sino en el autor de la vida y en el que tiene todo el poder para sanar. La gloria está en quien nosotros depositamos la fe y solamente puede estar en el Señor. ¿En quién la pones tú? ¿Qué recursos tienes para solucionar tus problemas? Puedes ver a Jesús con los ojos del Espíritu. Mira, que el hombre no podía ver, pero sí que dijo, Jesús, he oído Jesús. Y entonces se encendió su corazón. Dijo, aquí está el que me va a sanar. Y cuando tú tienes un problema, ¿a quién recurres? ¿No será que deberíamos escuchar también esa voz? Jesús. Y entonces dices, voy al Señor, no voy a ninguna otra parte. ¿Por qué comenzó Bartimeo a dar voces? Porque nos dice en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús era la única esperanza que tenía. Ciego, pobre, abandonado en el camino, hombre, y escuchó hablar de Jesús. Este hombre era ciego, pero sabía lo que le convenía. Dijo, Jesús es mi única solución. Y muchos trataron de desanimarle y de decirle, ¿pero qué dices, hombre? No molestes al maestro. Calla, calla, que él tiene cosas muy importantes que hacer. ¿Cómo respondes tú ante el desánimo? ¿Cómo respondes tú cuando tienes esa voz en tu corazón que viene del enemigo para decirte, oye,
no tienes solución, el Señor no te va a escuchar. ¿No será que tiene que hacer muchas más cosas que estar por ti? ¿Cuántas veces escuchamos ese run run en nuestro interior? Pero deberíamos darnos cuenta de esto. Es mucho más importante animar que desanimar. Mucho más importante. ¿Cómo respondes tú ante el desánimo? ¿Tratas de animarte en el Señor o te abandonas en esto? Yo creo que deberíamos nosotros también fortalecernos y decir, oye, mi esperanza está en Jesús. No está en otro, ni en otra cosa. En Jesús. Anímate, fortalécete. Oye, ¿y animas a las personas cercanas? ¿Animas a aquellos que están al lado tuyo? ¿Les animas a recurrir al Señor cuando estás pasando por dificultades? ¿Tratar de fortalecer el ánimo de otros cuando tú también estás viendo que hay necesidades? ¿Qué ejemplo das tú cuando estás sufriendo? ¿Compartes tu experiencia para la gloria de Dios con otros? Porque nosotros recibimos muchas cosas buenas del Señor, pero parece como si cayesen en una gruta que tapamos y no se vuelve a oír más de ello. Pero el Señor hace cada día cosas buenas. Y yo le pido a Dios, Dios mío, que cada día pueda ver tu mano y las cosas que tú haces por mí, para darte gloria y para contarlas. Sería formidable que todos nosotros contáramos las glorias de Dios y lo que hace el Señor. Tus palabras pueden servir mucho para animar a otros, mucho. Y aquellos trataron de decirle a Bartimeo, calla, no molestes al maestro. Déjalo, hombre, no seas pesado. Si tu sitio está al borde del camino, ciego y mendigo. Pero el Señor dijo, no, eso no es así. Y la tercera pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué se detuvo Jesús? Entonces Jesús, deteniéndose, nos dice en el versículo 49, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué manera más fácil tenemos los hombres de cambiar, ¿verdad? Los mismos que le decían, cállate, hombre, cállate, no molestes al maestro. Ahora ya sí, ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. De forma que la respuesta a la pregunta que nos acabábamos de hacer es esta. Se detuvo por Bartimeo y se detiene por ti. A pesar de toda la importancia de la obra de Cristo, pues sabemos perfectamente que iba a Jerusalén y a la cruz. Y mirad, estamos hablando de la culminación del plan de salvación. Estamos hablando del Dios Todopoderoso hecho hombre, terminando la obra para lo cual vino a esta tierra. Digo yo que eso es importante, ¿no? Bueno, pues en medio de todo eso, se detiene en aquel camino para sanar a un hombre que se llamaba Bartimeo, despreciado de todos. Y esto nos hace también recordar lo que nos muestra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos 25 al 34, donde se nos narra la historia de la enfermedad grave que llegó a la muerte de la hija de Jairo. Y en aquel momento, cuando recurrió aquel hombre al Señor para decirle, mira, ven a mi casa, por favor, mi hija se muere. Conocéis que iba de camino a su casa y entonces apareció una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y aquella mujer es anónima, no sabemos su nombre. Aquella mujer es indiferente para muchos. Aquella mujer era desconocida, nadie la conocía. Pero tocó a Jesús. Y cuando tocó al Señor, salió poder de él, poder de salud, y le sanó. Y fijaos bien, nosotros cuando vamos a socorrer, o en nuestra sociedad, cuando se va a socorrer a un enfermo y está grave, ¿cómo va la ambulancia? Con las sirenas puestas, a toda pastilla, saltándose los semáforos, cruzando las intersecciones de las calles sin mirar o lo que sea. Pero el Señor va de camino a una moribunda y se para. Y se para porque alguien le tocó. No puede parar el Señor todo
porque alguien lo necesite? Y yo veo al Señor pues gobernando el universo. Es decir, el Señor está ordenando todas las cosas, ahora mismo, todo, y es capaz de pararlo todo por ti. ¿No es esto maravilloso? Que tú puedes recurrir al Señor y decirle, Dios mío, necesito tu ayuda, necesito tu socorro. Y Él para todo, el universo pararía por ti. Es glorioso. El Señor nos lo muestra en los pasajes de la Biblia, que es capaz de detener todo por una necesidad. Aquella mujer enferma vivió esto. Y este hombre fue capaz de detener a toda la comitiva y a todo el propósito que tenía Jesús para recibir la salud. Y sintió la voz de Cristo. Y cuando Bartimeo escuchó la voz de Jesús y cuando le dijeran, oye, levántate porque te llama, ¿qué ocurriría en su interior? Diría, ha llegado el final de mi situación. Por fin voy a ser liberado de esta enfermedad. Por fin voy a poder ser una persona normal que puede trabajar, que puede vivir, que puede ver. Hace un tiempo salió en televisión que habían hecho unas gafas especiales para que una persona daltónica pudiese ver los colores. Y cuando se la pusieron a un jovencito que nunca había visto los colores, la respuesta de aquel chico fue, empezó a llorar de alegría, llorar de gozo. ¿Cómo no lloraría este hombre cuando recibió la vista? ¿Cómo no iba a estar agradecido al Señor cuando pudo ver de nuevo? ¿Cómo no iba a decir, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa? Y me has dado otra vez la posibilidad de ver. Poder darte cuenta de que no hay nada ni nadie más valioso que Cristo. Él se dio cuenta, porque según nos habla en el versículo 50, entonces dice, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Y no dice que la dejó allí plegadita en el suelo porque es lo único que tenía. Vemos que este hombre era pobre y lo único que debía tener era la capa. Y no la dejó allí puestecita para volver después a buscarla. Dice que cuando escuchó aquello, tiró la capa y dijo, ha llegado el final, no necesito nada. El Señor es lo único y el único a quien yo necesito. Vio la luz antes de tener la vista. Y nos habla de ese primer mandamiento que nos muestra Marcos en el capítulo 12, versículo 30, a respuesta de aquella persona que vosotros recordáis, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, le dijo Jesús al escriba. Cuando una persona pone al Señor en primer lugar, todo le sobra. La capa pierde el valor, las posesiones pierden el valor, las cosas materiales dejan de tener su brillo, porque ha puesto los ojos en el Señor. Y aún este hombre, sin poder ver, con los ojos del Espíritu, miró a Cristo y dijo, tengo todo por basura, como nos habla el apóstol Pablo, por tal de llegar a Él. Y arrojó la capa y salió corriendo. Bueno, ¿dónde iría aquel hombre? Le irían empujando porque no sabía dónde iba. Pero llegó a la presencia del Señor. Y Jesús se convirtió en su Salvador, en su sanador y en su estilo de vida. Y puede ser que nosotros tengamos a Cristo como Salvador. Puede ser que nosotros veamos a Jesús como el sanador también. Pero ¿y qué de nuestro estilo de vida? Aquel hombre siguió a Jesús en el camino, glorificando el nombre de Cristo, saltando de alegría y diciendo a todos, este me ha sanado, no hay nadie como Él, es el Salvador. ¿No pensáis vosotros que tenemos que aprender de Bartimeo el ciego o ex ciego? Porque ya no es ciego, ahora ya tiene la vista. El Señor le dio vista y vida eterna. Eso hace el Señor. Acerquémonos a Él esta tarde y glorifiquemos su nombre. Démosle a Él toda la honra. Así que yo pediría al grupo de alabanza que viniera por aquí para que
cantemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Y en los minutos que nos restan, bien podemos alabar la grandeza del Salvador y decir gracias Dios, porque tú eres capaz de parar el universo por amor a una persona. Por amor a mí. Si tú tienes necesidad, bien puedes decirle al Señor tu inquietud. Y espera la respuesta de Él, porque la tendrás.